Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas Hola, tardes. doctor. Aquí Buenas estamos. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy 28, primero, bueno, los vamos a repasar con las preguntas esas de la guía. Ese es el objetivo de la actividad de hoy. Y después coordinar bien cómo vamos a hacer la evaluación esa escrita. Pienso que el miércoles o buen día, ¿no? De todas formas, después nos coordinamos bien la cosa. Vamos a la lista primero. Atiendan la lista. Molina Osvaldo. Osvaldo Molina. Presente, doctor Osvaldo Molina. Ya. Danae Catacora. Buenas tardes, profesor. Presente. Juan Carlos Cansaya. No responde Cansaya. Susana Ureta. Ureta. Está presente, pero no lo está escribiendo. Parece que tiene problemas con el micrófono. Está bien, tú te estás al tanto de eso y después me dices. Ruth Choquehuanca. Choquejagua. Presente, doctor. Buenas tardes. Leonardo Guaquira. Leonardo Guaquira. Hay mira, a ver, hay un alumno con el micrófono abierto que está interrumpiendo, ¿eh? Entonces, Leonardo Guaquira no responde. Presente, doctor. Así. Marcos Jauregui. Presente, doctor. Ya. Vamos a subir esto. Vamos a ver acá. Saúl Morales. Presente, doctor. John Ochoa. Presente, doctor. Alexis Ramos. Presente, doctor. Jordan, hasta aquí. Piero Villamontes. Presente, doctor. Giancarlo Castro. Presente, doctor. Carlos Castro. Presente, doctor. David Cayo. Presente, doctor. Calizaya. Choque Apasa. Presente, doctor. Juana Huancani. Presente, doctor. Yederi Huerta. Presente, doctor. Pamela Mendoza. Presente, doctor. Eddie Vilca. Presente, doctor. Diego Alave. Presente, doctor. Vamos a ver acá. Sí. Entonces, Brian Campos. No responde. Amelia Cayo. Buenas tardes, doctor. Presente. Ana Lucía Sajamín. Presente, doctor. Daniela Benavides. Buenas tardes, doctor. Presente. Elian Machaca. Presente, doctor. Milagros Banquera. Presente, doctor. Buenas tardes. Cristian Ramos. Presente, profesor. Buenas tardes. Adelina Rojas. Presente, doctor. Buenas tardes. Edwin Sanizo. Doctor, buenas tardes. Yair Seire. Presente, doctor. Maciel Ticona. Presente, doctor. Alexandra Villanueva. Presente, doctor. Fabricio Yucra. Presente, doctor. Elizabeth Santalla. Presente, doctor. Andrea Tencio. Presente, doctor. Brenda Chagua. Presente, doctor. Fernando Chino. Presente, doctor. Aimé Colque. Presente, doctor. Jason Jaliri. Presente, doctor. Buenas tardes. José Lupaca. Presente, doctor. Abril Nina. Presente, doctor. María Fernanda Orihuela. Presente, doctor.
Lucero Quino, Presente, doctor. Nayeli Ramos, Presente, doctor. Camila Ramos, Presente, doctor. Danira Vargas, Buenas tardes, presente. Ángelo Vázquez, Presente, doctor. Nachira Arela, Presente, doctor. Antauro Benito, Durán, Presente, Benito presente. ya, Christopher Cayiri, Nayeli Flores, Presente, doctor. César Hualpa, Presente, doctor. Nike Guamán, Presente, doctor. Elba Mamani, Presente, doctor. Milagros Medina, Presente, doctor. Sandy Pilco, Presente, doctor. Jocelyn Quispe, Presente, doctor. Ruth Turpo, Presente, doctor. Eddie Vilca, Presente, doctor. y acá Andrea Caterín Vilca. Presente, doctor. Buenas tardes. Bueno, ya tenemos 61 estudiantes ahora aquí. Estamos creciendo. Vamos a ver esto otra vez. Perfecto. Vamos a preguntar de nuevo a este alumno, Juan Carlos Cansaya. Bueno, Juan Carlos sí nos responde. Y por acá tengo a Brian Campos. No responde. Hay dos alumnos aquí que no están conectados, ¿eh? Ya está enviada la asistencia. Bueno, señores, pues entonces hoy la actividad es repasar el examen. ¿Dónde está el jefe del grupo? ¿Por dónde está? A ver, Presente. Jordan, ¿cuándo vamos a hacer la prueba? El miércoles se quedó. Miércoles, llegamos. Entonces mañana es feriado y después damos la otra actividad. Habíamos quedado bueno, vamos el sábado, ¿no? Cualquier cosa que cambie algo me pasa a la voz, ¿eh? Me dices. Claro. Ya. Bueno, señores, entonces vamos a trabajar con la actividad de hoy. Ahora no tengo esto aquí. Vamos a ver, espérense un momentico. Déjenme buscar acá la guía de estudio de ustedes un minuto. Aquí está. Acá está. Ya, perfecto. Esto lo ponemos acá. Perfecto. Y esto lo sacamos de aquí, que no nos interesa. ¿Dónde están las preguntitas? Jordan, ¿cuándo me vas a enviar los dibujos? El miércoles. No, ¿Está bien? hoy a las 9 p.m. Ah, mejor todavía. Está bien. Bueno, entonces, señores, aquí tenemos, como estamos viendo, vamos a poner aquí de nuevo las preguntitas, ¿no? Por un momento me perdí en el espacio, profe. Entonces, en base a las preguntas, vamos haciendo un repaso. Ustedes me van diciendo las que consideren de mayor dificultad. Por ejemplo, esta primera, con vista al examen, podemos eliminarla, porque sí tenemos que saber esto, ¿no? Esta, yo voy a ir marcando, o mejor, vamos a ir marcando en negrita las más importantes. Dice aquí, ¿cuáles son las dos disciplinas básicas de las ciencias básicas en medicina? A ver, ¿quién sabe eso? Anatomía y fisiología. Ya,
Perfecto. Ahora, a ver, esta pregunta que yo no la di, pero está en parte en la literatura, ¿cuáles son las principales funciones, o sea, manifestaciones vitales de las células? A ver. Excitabilidad, metabolismo y división celular. O sea, tenemos el metabolismo, que es el intercambio, son como 10 funciones para que sepan, ¿eh? A ver, otra más. La excitabilidad. ¿Cuáles son las células que se especializan en la excitabilidad? Células nerviosas. Las neuronas. Entonces, a ver, otra propiedad, ¿cuál puede ser? Reproducción, ¿no? Reproducción, que eso tiene que ver con la división celular. A ver, otra funciones de la célula. Capacidad de la célula. Nutrición. Nutrición. A ver, otra más. Metabolismo. Ya dijimos esa. Relación. Otra más. Relación. Otra puede ser que hay células que hacen funciones secretoras. La absorción, como te decía, de nutrientes, un alumno ahorita. Fagocitación. La fagocitosis podría ser otra. A ver, división. otra. ¿Cuál? Defensa. División. Defensa. A ver, otra más, a ver. Transporte. Transporte de sustancias por las membranas celulares. ¿Qué más se nos ocurre? A ver. Fosforilización oxidativa. A ver, otra función de la célula. Reconocimiento. Reconocimiento. Protección podría ser. Protección. A ver, otra función que pueda tener la célula. Estructural. Replicación. Ya, replicación es reproducción. Generador de energía. Generador de energía. Generar energía, dicen otro estudiante. Nutrición. Interacción. Ya dijeron nutrición. Sostén. Bueno, entonces hay una serie de funciones. Mira, hay una función que es la conducción también, conductividad. Conductividad que también lo hacen las neuronas. El tejido nervioso, cuando lo estudiemos, tiene dos propiedades básicas que tienen que ver con las funciones celulares. Una es la excitabilidad. ¿La excitabilidad en qué consiste? La respuesta ante un estímulo, generando entonces las neuronas pues un impulso nervioso, ¿no? Que es una corriente eléctrica de baja intensidad o una onda de despolarización o una diferenciación de potenciales a nivel de la membrana celular. Entonces, y la otra es la conductividad, ¿no? Que es la transmisión de ese impulso nervioso o bien en sentido aferente, que es de entrada hacia el sistema nervioso central, o eferente, que es de salida, o sea, las órdenes esas motoras que son impulsos eléctricos que viajan hacia los músculos para que se contraigan. Entonces, estas tres primeras preguntas son muy generales. ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? A ver, ¿quién puede responder esto? 23 pares. 3 pares. Sí, pero aquí no dice pares, dice que ¿cuántos cromosomas? 46. 46. ¿De estos cuántos son sexuales? 2. Dos. ¿No? Y 44. Acuérdense que los sexuales se llaman gametos, gametos. A las células sexuales, mejor dicho. ¿Cuántos cromosomas sexuales? Esa estructura celular permite el intercambio entre los componentes. Y esta es la membrana celular. Esto es muy sencillo. Ahora, ¿qué estructuras celulares, o sea, qué organitos, ¿no? forman el sistema de membranas de la célula? A ver, ¿quién puede responder? Membrana plasmática. Puede ser la membrana, puede ser el aparato de Golgi, a ver otro. El retículo plasmático. Fosfolípidos. Acuérdense que el retículo puede ser, el retículo puede ser o liso o Rugoso. El rugoso es el que está asociado a los ribosomas. Acuérdense que tienen que saberse bien las funciones de todos esos organitos, señores. Esta es importante, vamos a marcarla. Las funciones de los organitos, pues sí hay que estar claro en eso.
Ahora, funciones que tiene la membrana celular. Intercambio de sustancias entre el medio extracelular y el medio intracelular. La protección celular. Protección, intercambio de sustancias, funciones secretoras. Acuérdense que la membrana celular tiene una doble capa lipídica, fosfolipídica, con selectividad en lo que pasa por ella. Hay permeabilidad selectiva. Las sustancias grasas, igual que los medicamentos estos que están, digamos, una inyección que sea en grasa, les entra a la célula con mayor rapidez que la de medio acuoso. Tiene 3 características de la célula. A ver, mencionar 3 características de las células eucariotas. Esto es muy sencillo. Núcleo. Organelas. Tiene los organelos, tiene el sistema de membrana con los organitos. Tienen el núcleo con todos sus elementos. ¿Qué más? Ribosomas 80S. Presente carioteca. A ver, aunque no lo dice acá, no está la pregunta, ejemplo de células eucariotas. Tejidos básicos del cuerpo humano, del organismo. No, tejido no, las células de los tejidos. Las células epiteliales, todos los tipos celulares que hay, que forman los tejidos. Pero además otras células así que sean eucariotas. Linfocitos. Los leucocitos, los glóbulos rojos, claro, no se les olvide eso. Bueno, ¿cuáles son los tejidos básicos del organismo humano? Esto hay que saberlo. Epitelial, conjuntivo, nervioso. Cuatro tejidos básicos. A ver, uno. ¿Quién Yo, menciona profesor. uno? Yo. ¿Quién es yo? Ya. Yo, Osvaldo Molina. Osvaldo, el primer alumno de la lista. A ver, dígame. Tejido conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Esos son los 4 tejidos. Y ahora otro alumno, a ver, vamos en orden pues estoy grabando todo esto, señores. Si ustedes ven la grabación, ¿cuáles son las variedades de tejido conjuntivo? A ver. ¿Quién responde esto? Adiposo. Yo, profesor. Cayiri. A ver, espérate, déjame ver acá, déjame verlos acá. Por acá, ¿quién quiere responder? A ver. Acá, Christopher. Christopher, Cayiri. A ver, dígame. Ahí están el tejido sanguíneo, el tejido óseo, los adipocitos, el tejido laxo, también las células cebadas, los fibroblastos. Sí, pero los fibroblastos los fibroblastos no es tejido, Ten cuidado. Células. No, pero la pregunta que dice, variedad de tejido conjuntivo. Me dijiste de la sangre, otro, dime. Sangre, el óseo. Tejido óseo, 2. Son 6. Cartilaginoso. Tejido cartilaginoso. ¿Qué más? Adiposo. La grasa, tejido adiposo. ¿Qué más? ¿Qué más? El laxo. Tejido conjuntivo laxo. Laxo no dice nada solo. Laxo quiere decir que está suave, delicado. Tejido conjuntivo laxo. Otro. Eso me acuerdo. Tejido conjuntivo denso. Doctor. No recuerdo si dijiste cartílago. Vamos a ir con la 8. ¿Cuáles son las variedades de tejido cartilaginoso? A ver, ¿quién responde esto? Doctor. ¿Yo, profesor? Espera un minutico, porque si no se Doctor, quisiera hacer una consulta. Lo que usted quiera, a ver, dígame. Doctor, estaba leyendo la guía y en la guía definen al tejido conjuntivo como fibroso laxo. ¿Por qué hay esa palabra fibroso? No había escuchado esa definición, solo había escuchado tejido conjuntivo laxo nomás. Porque está formado por fibroblastos. De todas formas, vamos a revisar un momentico, espérate, vamos a revisar. Aquí la guía, no vaya a ser que... Vamos a darle para atrás. Vamos a ver acá. ¿Dónde estaba antes? El organismo como un todo, ¿dónde están los tejidos acá? Vamos a buscar el tejido conectivo aquí.
Entonces acá. Ujú. Tejido muscular, aquí están las variedades, ¿eh? Entonces aquí está, las variedades son tejido conjuntivo, fibroso, laxo. Que esos son los que se forman en la sutura, las fontanelas, etcétera, ¿no? Que es delicado. Después está el tejido fibroso denso, que no lo veo acá, no sé por qué. Tejidos conjuntivos. El tejido fibroso denso, acuérdate que es los ligamentos, las membranas interóseas, ¿eh? Correcto. Y doctor, quisiera la otra consulta. Ahí también define al tejido adiposo como una variedad del tejido conjuntivo fibroso laxo. El tejido adiposo no vendría a ser. Claro, porque no se forma, porque de ¿no los vendría a ser solo un tejido fibroblastos. especializado? O sea, definirlo como un tejido especializado, o siempre es una variedad del tejido conjuntivo fibroso laxo. Yo aquí en la guía no solo puse como especializado o no especializado, sino en general, ¿no? Entonces, el tejido adiposo, que está formado por los adipocitos, el orden es primero las células mesenquimatosas que forman todo el tejido conjuntivo, después los fibroblastos, y de los fibroblastos parten los condrocitos y los adipocitos y todas las demás células. ¿Está claro? Entonces ya saben que, ¿no? Ahí lo que tienes que manejar, que las variedades son la grasa, como parte de esta cuestión de la fontanela, la sutura, los ligamentos, las cápsulas articulares, las membranas interóseas, el tejido después reticular, que es lo de la sangre, la médula ósea roja, aquí no lo dice tampoco, pero ustedes ya lo saben. El tejido aquí aparece, ven, el denso ya, que son los tendones, los ligamentos, el cartílago y el tejido óseo, ¿no? Entonces, esas son las variedades, más nada, no te la compliques mucho. Gracias, doctor. Disculpe. Entonces, vamos a seguir buscando las preguntas. Vamos atrás. Esperen un momentito. Ya, estamos aquí. Vamos a ir marcando, vamos a ir marcando todo esto. Entonces ya, en la variedad del tejido cartilaginoso, a ver, ¿quién puede responder eso? Son tres tipos Yo, de profesor cartílago, Ramos ¿no? Salas. Profesor. A ver, dígame. ¿Yo, Kino? La muchachita, vamos a darle una oportunidad a la muchacha, a ver, diga. Alumna, ¿qué va a responder? Ah, ya. Es el hialino, el elástico y el fibroso. Ya. ¿Dónde hay cartílago hialino? A ver. Puede ser, por ejemplo, en el cartílago de crecimiento, Ya, ¿dónde más? en las superficies articulares de los huesos también. Ya, otro lugar más, a ver. Mm, En los cartílagos costales, acuérdate. Ahí en el toro, ahí la unión de las costillas verdaderas y la falsa con el esternón, ahí están los cartílagos costales, que son 10 cartílagos a cada lado. ya. ¿Y dónde hay cartílago de tipo otro alumno, que sea fibroso denso? Ejemplo, no va a ser que yo les pregunte esto también. Doctor, disculpe, ¿los meniscos? ¿Los meniscos? No, los meniscos no. Los meniscos, esos no son medios de unión. Los Fibroso meniscos, denso, dijo, ¿verdad? Fibroso denso, ¿dónde? En la aponeurosis puede haber. En los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales y la sínfisis del pubis. Las aponeurosis no, las aponeurosis es tejido conjuntivo fibroso denso. Una aponeurosis es un tendón ancho. Las aponeurosis son los tendones de los músculos anchos del abdomen, ¿eh? Disculpe, ¿dijo fibroso denso o del cartilaginoso? Cartilaginoso, estamos en cartílago. Ahí está, disculpe. Estamos en cartílago. ¿Cómo se denomina? La 3, importante también, la unidad estructural del tejido óseo. ¿Qué nombre recibe? Ostión. Ostiona o sistema de Havertz. ¿Sabéis? Ahora, variedades del tejido muscular en el organismo humano. Vamos, las 3 variedades, ¿cuáles son? El tejido muscular liso, el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular estriado esquelético. Ya, el tejido muscular estriado esquelético, ¿cómo se clasifica? Funcionalmente.
El estriado creo que es voluntario. Es voluntario, es consciente, y los otros son involuntarios. Involuntarios. Ya. Eso hay que saberlo, señores. Vamos a ver. Bueno, aquí está clara, ¿eh? Vamos a marcarla, pero está aquí clarísima. Esta es la pregunta. ¿Cómo, desde el punto de vista funcional? Ya. Ahora, otro alumno que me diga algunas localizaciones. Aquí dice 5, bueno, 4, 5, la que ustedes quieran. De músculo liso. A ver, ¿qué alumno puede responder esto? Yo en el Claudio, esófago, en el estómago, los intestinos, la vejiga, también en los vasos sanguíneos. En las paredes de los órganos. ¿En qué órgano? Porque hay muchos órganos. Órganos intestinales en sí, cavidad. En la pared del tubo digestivo, incluye todo eso que tú hablaste del esófago, el estómago. El otro, localización en la vejiga urinaria, ya vamos por 2. Otro. Ver, en las venas y vasos sanguíneos. En las paredes de los vasos sanguíneos, más que en las venas, en las arterias. Las venas tienen, pero las arterias son las que más tienen, que son las que contraen su pared. ¿Sabéis? Inclusive ahí, cuando veamos cardiovascular, ya van a ver que hay arterias que se clasifican de tipo muscular, ¿eh? Que son las de mediano y pequeño calibre. ¿Dónde más hay músculo liso? En la pared del útero. En el útero. ¿Dónde más puede haber músculo liso? En los paredes linfáticos. A ver, Sandy, ¿dónde más? En las paredes de los vasos linfáticos. Muy poco. En el árbol bronquial. En el árbol bronquial. ¿Dónde? En el árbol bronquial. En las vías respiratorias, en los bronquios. Ojos. Dentro del ojo, tengan cuidado porque el ojo tiene 2 tipos de musculatura. La que mueve el ojo es estriada y voluntaria. La que está dentro, que le llaman músculos intrínsecos del ojo, es la que es liso, ¿eh? Que es el músculo constrictor de la pupila, el músculo dilatador de la pupila y el músculo ciliar. Son 3 músculos que hay dentro del ojo. Ese son lisos. ¿Dónde más hay músculo liso? En el esófago. Ya dijimos todo el tubo digestivo. Otro. Raíz de cabello. En las raíces de los pelos, ¿eh? El folículo piloso y músculo liso. Si no, los pelos no se pueden erizar. ¿Dónde más? En la piel puede ser, doctor. Glándulas. No, la piel es la raíz de los pelos. ¿En qué glándulas? En todas las glándulas hay músculo. Exocrinas, glándulas exocrinas. Claro. Lacrimales. Todas las glándulas exocrinas, endocrinas tienen músculo liso. Las vísceras. Y en las vías biliares hay músculo liso, acuérdense. En la vesícula biliar, el coledo. En los vasos linfáticos. ¿Dónde? En los vasos linfáticos. Muy poquito músculo liso. ¿Qué más? A ver. Bueno, ya tienen varias localizaciones. Está bien. El problema es que manejen por lo menos 5 ejemplos, ¿eh? Por si acaso. Las propiedades básicas del tejido nervioso ya sabemos que son excitabilidad y conductividad. Son las 2 propiedades básicas del tejido nervioso, de las neuronas específicamente. Acá vamos a quitar la 18 porque esto lo vamos a estudiar después. La 19 también la eliminamos. ¿Cuáles son las funciones de las neuroglías? Acuérdense que el tejido nervioso tiene 2 tipos de células. Una son las neuronas, que son las células nerviosas, y las otras son las neuroglías o células de la glía. ¿Qué funciones tienen estas células? Esa nos ponen acción, protección, sostén, defensa, nutrición también. nutrición. Protege las neuronas. Protege las neuronas. Está bien, reparan todos los daños que pueden existir en las células nerviosas. La respuesta inflamatoria. Barrera hematoencefálica también. Tiene que ver con la barrera, tiene que ver con la producción de 2 sustancias. Uno es el líquido cefalorraquídeo. Algunas glías, las de la neuroglía, que se llaman las células ependimarias, pues participan en el proceso de formación del líquido cerebroespinal. Otras participan las células estas de Schwann,
Y los astrocitos pues forman también parte del proceso de mielinización, de formación de la mielina de los axones, etc. Bueno, entonces la 18 la quitamos, entonces después lo vamos a ver. A ver, esto también, la 20. Menciona cuáles son los sistemas integradores del organismo humano. 4 sistemas, ¿a quién lo sabe? Sistemas, hay 2 importantísimos, son los básicos. ¿Cuáles son? Vamos a ver quién puede responder esto. Saúl. No puede Saúl responder. ¿Quién sabe los sistemas integradores del organismo? Osteomuscular y cardiovascular. Nada de osteomuscular. Uno es el cardiovascular. Sistema nervioso central, periférico. El sistema nervioso, solo. Solito, sí. Sistema nervioso. El sistema endocrino también, ¿eh? Las hormonas son sistemas integradores, regulan todas las funciones del organismo. El sistema cardiovascular por los líquidos que circulan, por las arterias y los linfáticos, ¿no? Por los líquidos circulantes, la sangre, la linfa, que distribuyen todo, oxígeno, nutrientes, vitaminas, agua, de todo, ¿eh? Las hormonas, etc. Y el tejido conjuntivo, señores, como medio de unión está presente, integrando funciones del organismo. ¿A qué se refiere con eso de sistemas integradores? El organismo mantiene su equilibrio, su integridad, ¿no? Trabaja como un sistema todos nuestros órganos a través de los sistemas que regulan, ¿no? La función de los órganos. ¿Cuáles son? El sistema nervioso y el sistema endocrino y los líquidos que circulan, que le llevan nutrientes, oxígeno, etcétera. Las mismas hormonas vayan por la sangre hacia los tejidos para que puedan cumplir su función y mantener la homeostasia, ¿no? El equilibrio interno. Ahí está la integridad del organismo. Cuando se rompe la integridad, se rompió la homeostasia, pues ya vienen los trastornos, las enfermedades, ¿no? Ahora aquí viene una pregunta que tiene que ver con la ontogenia humana. Esto es importante también. Periodos de la vida intrauterina. Vamos, embrionario y fetal. Embrionario y fetal, ajá. No. A ver, vamos otra vez que no leí bien. Así, de la vida intrauterina, perfecto. Entonces aquí hay que considerar la etapa prenatal, ¿no? Donde hay un periodo embrionario y otro fetal, el límite a los 3 meses del embarazo, ¿eh? Aquí está la pregunta, ¿eh? ¿En qué etapa? 24, termina el embrionario y empieza la fetal, final del segundo mes o inicio del tercer mes. Tercer mes. Ahora, este es importante. Diga 3 características del periodo embrionario. A ver, ¿quién me menciona unas cuantas? Yo di más de 3. A ver, 3 características del periodo embrionario. Es un periodo importantísimo de peligro, ¿no? Para la embarazada y para el niñito, para el embrión. Ahí es donde se pierde el embarazo a veces. 3. A ver, ¿quién puede? Reducimiento de órganos. A ver, un solo alumno, porque juntos no podemos, señores, uno por uno. A ver, Danae, ¿qué nos quiere decir? ¿Puede ser, profesor, que inicia con la fecundación del óvulo? Sí, pero eso no es característica, esa no es la pregunta. ¿Vale 2? Doctor, ¿podría ser la rápida diferenciación de tejidos embrionarios y la aparición de rudimentos básicos de órganos? Aparición de rudimentos de tejidos y órganos. Lo primero que ocurre, vamos en orden, atienda. Lo primerito que ocurre en el periodo embrionario, en los 3 primeros meses, ¿qué cosa es? La diferenciación de las células madre. En las células madre se forman células que se especializan. Y esas células, una vez especializadas, pues van a formar los tejidos. Entonces es formación de tejidos y órganos, porque los órganos están formados por varios tejidos. Después, ¿qué más tenemos entre las cuestiones esto? Que los órganos crecen y los tejidos muy rápido, porque hay
una gran velocidad de crecimiento, lo cual depende de las mitosis, de la división celular, es cuando más crecemos. O sea, gran velocidad de división celular y de crecimiento. Después, otra de las características de esta etapa es que puede haber, por la influencia de factores externos o internos nocivos, pues ocurren las malformaciones congénitas, porque se están formando los tejidos y los órganos. Y pueden ocurrir las muertes fetales, los abortos, perdón, del embrión, o sea, los abortos espontáneos, estos que ocurren a veces durante el primer trimestre. Correcto. Entonces ahí hay todos esos factores que están incidiendo en la formación de tejidos, de órganos y la diferenciación celular, etc. Diga dos características ahora del periodo fetal. A ver, ¿quién puede responder esto? ¿Qué ocurre en el periodo fetal? Crecimiento y maduración de órganos. Crecimiento y maduración de órganos exclusivamente, para que cuando el niñito nazca pueda cumplir ahí con los órganos ya se han madurado las funciones una vez que usted corta el cordón umbilical y lo independiza de la madre. Ahora, a ver, ¿cuáles son? Mencionar solo con las etapas, ¿no? Las edades más o menos. ¿Cuáles son las etapas del periodo postnatal, o sea, extrauterino? ¿Quién responde eso? Recién nacido. Un solo alumno, a ver, Jordan, empieza tú solo, a ver. Recién nacido, lactancia, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, adultez y envejecimiento. Ya, entonces, a ver, la lactancia, dime, ¿a qué edad ocurre? Lactancia. ¿Yo puedo decir ya, doctor? Disculpa. A ver, ayúdame a Jordan. Del primer mes al primer año. Bueno, desde que comenzó el primer mes al año. No desde que nació, recién nacido desde que nace al mes. ¿Y la primera infancia de qué edad es? De 1 año a 6 años. Ya, perfecto. ¿Y la adolescencia y la pubertad? Pubertad. Sí, pubertad. De 12 años a 20. No, la pubertad no era a los 12. 11 años, 10 a años. los 12 adolescencia. De 11 a 13. 12 a 14. No, la pubertad es... 10. Una cosa es la pubertad y otra cosa es la adolescencia, señores. Entonces, la pubertad es entre 10 y 10 años y medio en la mujer, en el hombre, en el varón a los 11 años. 11 años. No está en la adolescencia. No, después la adolescencia sí es de los 12 hasta los 18. Wow. Eso falta ahí en la guía, que se los dije aquel día que revisamos la guía. Lo de la pubertad, me parece. Bueno, seguimos. La ciencia morfológica, no la voy a señalar, ya saben qué es la embriología, la histología, la anatomía. Acá mencionar 3 ciencias biológicas en las que se apoya nuestra asignatura. A ver, ¿quién la sabe? Filogenia, ontogenia y antropogenia. Ya, se acabó. Ahora por acá vamos a pasar a otro. Esto no. Vamos a seguir avanzando. Esto es biología. Vamos a ver a los planos ahora. Ahora un alumno, todo esto sí, voy a marcar todo esto. A ver. Los ejes primero. Estas 3 tienen que sabérselas bien. Estos son uno de estos, le va a salir seguramente. Entonces, a ver, el plano sagital. ¿Quién describe la dirección de esa línea? El plano sagital. Plano no, eje. Eje. Sí. Yo, doctor. A ver, el eje sagital es una que corta el plano. No corta nada, atraviesa. Bueno, atraviesa el plano coronal. Sí. Nada atraviesa el plano coronal, atraviesa el cuerpo humano o la estructura que usted vaya a hacer. Por el abdomen. Bueno, depende, porque si yo cojo un hueso y lo pongo en posición anatómica, el húmero, que sea, pues yo puedo aplicar ahí el eje también. ¿Cómo atraviesa? En la parte media.
Tampoco. Puedes dividir doctor, el eje sagital atraviesa el cuerpo de antero-posterior. O sea, atraviesa el cuerpo en sentido anteroposterior y es paralelo al piso, a la horizontal, ¿eh? Sí. Ya, se acabó. El plano coronal o frontal, ¿cuál es su dirección? El eje, perdón. De derecha a izquierda. Lateral. Atraviesa el cuerpo de derecha a izquierda, igualmente es paralelo al piso, horizontal. ¿Y es vertical? Atraviesa el cuerpo en de arriba hacia abajo. línea Perpendicular. Atraviesa el cuerpo o el hueso, la estructura que sea del órgano, de arriba hacia abajo, a través de su eje mayor, y que es perpendicular al piso y a los dos ejes anteriores. ¿Está bien? Entre los tres ejes hay tres cuadrantes perpendiculares, y en cada cuadrante pues hay infinitos ejes que son oblicuos también, que de eso no hemos hablado casi. Ahora, ¿para qué hay que aprenderse? ¿Qué importancia tiene eso de los ejes? ¿En qué lo vamos a usar nosotros? En los movimientos. Para explicar los movimientos articulares. Perfecto. Y por supuesto para poder hacer los planos también, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora, seguimos avanzando. Y ahora vamos a ver los planos. Entonces los planos, acuérdense de revisarlos, ¿eh? Acuérdense que los planos, tengan cuidado. Hay un plano que cambia el nombre. ¿Cuál es? A ver, ¿cuáles son los planos? Sagital, frontal y horizontal, coronal, transversal o vertical. Igual, sagital. Hay otro plano que es frontal, frontal o coronal, y el otro que es horizontal, que también le podemos llamar transversal, ¿no? Sobre todo en las extremidades. En las extremidades, sobre todo, se utiliza mucho esto de transversal. Ahora, vamos a ver los términos ahora. Acuérdense que tienen que definir, léanse, no va a hacer que yo le ponga la definición de cada plano y ustedes no se lo sepan. A ver, el plano sagital, ¿quién me lo puede explicar? A ver, ¿cómo es el plano sagital? El plano sagital es aquel plano que divide el cuerpo en dos partes, o sea, en el lado derecho y el lado izquierdo. O sea, es un plano que siguiendo al eje sagital, a la dirección del eje sagital, pues recorre todo el cuerpo, el órgano, y lo divide en dos partes, una derecha y otra izquierda, ¿no? Izquierda, sí. ¿Cómo se llama el plano sagital cuando coincide con la línea media? Plano medio. El plano medio. Plano medio. Perfecto. Vamos a ver otra pregunta ahora. Entonces, por acá, la 37. ¿Cuáles son los términos generales en relación al plano horizontal? A ver, esto es muy fácil. Craneal y caudal. Craneal o superior, caudal o inferior. ¿Cuáles son los términos relativos al plano coronal? Ventral. Anterior y posterior. Anterior, posterior, ventral, dorsal. Perfecto. Ventral, anterior, dorsal, posterior. ¿Cuáles son con relación al plano sagital? A ver, ¿quién puede explicar esto? Lateral y medial. Está lateral, medial, faltan dos. Eso no es utilizado. Intermedio. Intermedio. Y falta uno. Había una figurita en un archivo que les puse de PowerPoint de eso. Son 4. Cuando un punto está en la línea media, punto medio. Igual que el plano medio. Después medial, lateral e intermedio. Intermedio es cuando está entre un punto está entre uno medial y otro lateral. Eso es intermedio. ¿Cuáles son los términos ahora relativos a las extremidades? A ver. Proximal, distal. Próximo distal o distal. Claro. Ahora vamos a aplicar esto. Digamos, por ejemplo, ¿cómo se localiza o qué posición tiene, mejor dicho, el tarso? Ya saben lo que es el tarso. Con relación a la rótula, a ver.
Es distal proximal. Es distal, no, distal proximal no, es distal, distal, está mal. Perdón, distal, solo distal. ¿Cómo es el carpo con relación a los dedos? Proximal. Proximal. Entonces, así como se utiliza esto, está claro. Perfecto. División del esqueleto, ¿cómo se divide el esqueleto desde el punto de vista regional o topográfico? Axial y apendicular. Ahora, Axial y apendicular. axial y pendicular. Entonces, a ver, ¿quién forma qué huesos, digamos, están en el esqueleto axial? A ver. El Costillas, esternón, cráneo, columna vertebral. La escápula. No, la escápula es apendicular, ¿eh? La columna vertebral. La columna vertebral. La columna vertebral. El esternón. El esternón, la costilla y la cabeza. El cráneo. La cabeza, ¿sí? Cráneo. Ahora, vamos a ver qué más viene por acá en esta preguntita. Apendicular. Esta es importante. A ver, vayan pensando en esto. Hueso fresco, hueso como órgano y los tejidos que lo forman. ¿Cuáles son? ¿Qué tejidos forman un hueso como órgano? O un hueso fresco que extraigo de un animal o de un cadáver para estudiarlo. Compacto. Cero. Ningún compacto. Los tejidos que están presentes en el hueso son todas las variedades de tejido conjuntivo. Los osteoblastos y osteoclastos. ¿Cuáles son? Tejido conjuntivo denso especial. Sí, pero ¿dónde está el tejido conjuntivo denso? En el periósteo y el En endósteo. el periósteo y en el endósteo. Otro tejido. Cartilaginoso. ¿Qué tipo de cartílago? Articular. ¿Qué tipo de cartílago? Hialino. En el cartílago articular. Otro tejido. Hematopoyético. La médula ósea roja es el hematopoyético. ¿Qué otro tejido? Y el que predomina, que sería el tejido óseo. Otro tejido más. Que tiene hueso fresco. No tiene grasa adentro, un hueso largo. Adiposo. Médula ósea Médula amarilla. amarilla. Y tiene tejido nervioso y tiene vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Tejido nervioso, los nervios están muy sensitivamente inervados, ¿eh? Tienen una gran inervación sensitiva. Tienen que tener cuidado con esa. Entonces, esos son los tejidos que están. Son todas las variedades de tejido conjuntivo. ¿Cómo se denominan ahora las células formadoras del tejido óseo? A ver. Osteoblastos. Osteoblastos. ¿Y las que destruyen? Osteoclastos. Oh, eso hay que sabérselo bien, ¿eh? ¿Qué sustancia conforma el componente orgánico del tejido óseo? La sustancia orgánica del hueso, ¿quién la forma? Vamos, señores, que esto es fácil. Todos los días hablan en la televisión de esto. El colágeno, ¿eh? El colágeno. Y acuérdense que esas fibras colágenas, pues son los que le dan la elasticidad al hueso. ¿Qué sustancia conforma el componente inorgánico? El calcio. Fosfato de calcio, el calcio, que es lo que le da la dureza. Variedades del tejido óseo desde el punto de vista microscópico. Vamos a ver si pueden responder esto. ¿Cuáles son las variedades del tejido óseo? Dos variedades son. ¿Cuáles son? Compacto y esponjoso. No, eso es fibroso y el otro El hueso es fibroso, el hueso laminar. Fibroso y laminar. ¿Dónde hay fibroso? Fracturas. Cuando recién se da una fractura se va regenerando con tejido fibroso y también en los embriones. Eso se llama el callo óseo, ¿eh? La cicatriz del hueso, el callo óseo. Ahí hay laminar. Y el del adulto es el otro. Bueno, entonces aquí está.
La pregunta. Ahora viene la otra. Ten cuidado con esta que se equivocaron ahorita, creo, un alumno. Los tipos de sustancia ósea, ¿cuáles son? Sustancia ósea, no es lo mismo que tejido óseo. La sustancia ósea depende de las trabéculas, cómo se organizan. Esponjosa y compacta. Esponjoso, compacto, falta uno. Esponjoso y compacto. Y falta uno. Son 3 variedades. Que está en la cabeza, arriba, en la calvaria, en el parietal. Diplo, La diplo, La diplo, no se le puede olvidar. Ya, esto de la médula ósea es fácil, amarilla y roja. 51. ¿Dónde se localiza la médula ósea roja? En la diáfisis del hueso. En el tejido óseo esponjoso, los espacios que hay entre las trabéculas. ¿Cuál es la función de la médula ósea roja? Esto es un regalo. Hematopoiesis. Hematopoiesis, eritropoiesis. Formar sangre, forma los elementos figurados de la sangre. Los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas. ¿Dónde se localiza la médula ósea amarilla? A ver. En el hueso compacto. Nada de hueso compacto. Está junto con la médula ósea roja. Tampoco. La diáfisis. En el conducto osteomedular. Eso es dentro de la diáfisis, pero en el conducto, dentro del hueso. Y no en todos los huesos, en los huesos largos de las extremidades. Médula ósea amarilla no es en los huesos cortos, ni en los planos, ni en los neumáticos, ni en los irregulares, nada de eso, en los largos, dentro del conducto osteomedular. ¿Dónde se localiza el periósteo y dónde se localiza el endostio? ¿Quién puede responder eso? El periósteo se encuentra cubriendo el hueso compacto, la sustancia compacta, y endostio separando la sustancia compacta con la sustancia esponjosa. No, ahí en el último tuviste un problemita. El periósteo se encuentra en la parte central del hueso. Claro, excepto en las caras articulares, porque ahí hay cartílago articular, ¿no? En toda la superficie del hueso, menos donde está el cartílago revistiendo las caras articulares. Lo que dijo el endostio también, ¿no? Y el endostio está dentro, cubriendo igual a la diáfisis, pero con relación al conducto medular, y no en la sustancia esponjosa, y no hay nada de eso. Por eso dice endo. Ten cuidado ahí. O sea, aquí, por ejemplo, vamos a ver una diapositiva un momentico para que estén claros en esto. Esta que usamos el otro día, creo que era el final, ¿no? Entonces el endostio está aquí adentro, señores, mira. Está la médula ósea amarilla, está el conducto medular. Entonces el endostio cubre por dentro. Y por fuera, el periósteo. Miren, para que sepan un poquito más de esto, aunque esto no se lo voy a evaluar, sabemos que hay 2 células, ¿no? Formadoras de hueso, los osteoblastos, y las que destruyen los osteoclastos. Entonces, hay un equilibrio entre la función de estas 2 células, si no el hueso se rompe, ¿no? O es muy grueso. Como una unidad y lucha de contrario. Los osteoblastos están situados, escuchen ahora, entre el periósteo y la diáfisis. O sea, tiene una posición subperióstica, por debajo del periósteo. Y los osteoclastos están aquí adentro en una posición subendóstica, entre el endostio y la cortical del hueso. La actividad osteoclástica, la que destruye el hueso, es la que forma el conducto medular. Y el espesor de la diáfisis, ¿no? De la cortical, ahí el tejido óseo compacto lo forma la actividad osteoblástica. Y ese es el crecimiento en grosor de los huesos, que dura toda la vida. Los huesos crecen en 2 sentidos, en longitud hasta los 30 años, digamos, por el cartílago del crecimiento. Pero crecemos hasta que estemos viejos en grosor siempre, por la actividad de estos 2 tipos de células que están ubicadas en diferentes lugares. ¿Está claro? Bueno. ¿Podría repetir el lugar donde está el endostio? El endostio está dentro del hueso, entre el conducto
Está cubriendo por dentro a la diáfisis, a la corteza del hueso internamente. Y los osteoblastos lo que forman es, ¿qué cosa? La cavidad. Es como si se comieran por dentro del hueso. Si la actividad osteoblástica es mayor que la osteoclástica, pues viene la osteoporosis, ¿no? Y se fractura el hueso. Hay mayor destrucción. Por eso tiene que estar en equilibrio. Vamos a ver otra pregunta. Entonces, seguimos. ¿Qué variedad de cartílago es la que forma el cartílago articular? Eso hay que saberlo. ¿Quién lo sabe? ¿Qué tipo de cartílago? Cartílago hialino. Cartílago hialino. Ya, acuérdense que el desgaste del cartílago articular es la osteoartritis, la artrosis después, ¿no? Vamos a ver clasificación ahora. ¿Cómo se clasifican los huesos de acuerdo a su forma? A ver. ¿Cómo son los grupos de clasificación? Largos, cortos, planos, neumáticos, irregulares. Ya. Ahora viene acá, fíjense, cuidado con esta. Los huesos sesamoideos, ¿a qué grupo caen? Cortos. Cortos, perfecto. Ahora, ¿dónde se localizan? No los nombres de los huesos, sino dónde están ubicados en el cuerpo humano, en nuestro esqueleto, en este caso, los huesos planos. En el tórax. En la calvaria, ¿y dónde más? Cráneo. El tórax. La cadera, en la cintura pélvica. Y en la parte fija o cintura de los miembros o extremidades. Ya. ¿En qué región del cuerpo humano se observa la diploide? En el cráneo. ¿Dónde? Porque el cráneo tiene dos partes. Calvario. En la calvaria. En la parte de arriba, en la calvaria. ¿Dónde se localizan los huesos largos? Extremidades. Extremidades. O pueden decir en la parte libre, ten cuidado, en la parte libre o de mayor movilidad de los miembros, ¿no? Porque en la cintura no. En la cintura hay plano, que es la parte fija de las extremidades. ¿Cuáles son las partes de un hueso largo? Ya lo vimos ahorita, ¿no? Con eso no hay problema, me imagino. 4 partes tiene. A ver, ¿quién la sabe? ¿Quién la menciona? Parte de un hueso largo. Vamos, señores, que esto es fácil. La diría, Sandy, a ver. La diáfisis, la diáfisis y la epífisis. Faltan 2 partes más, son 4. Metáfisis, cavidad medular. Y el conducto medular, ya, se acabó. ¿En qué parte de los huesos largos se localiza la sustancia ósea esponjosa? Principalmente en la epífisis, pero también una pequeña porción en la diáfisis. Ninguna diáfisis. En la epífisis y en la metáfisis, que es donde está la sustancia ósea esponjosa. ¿En qué parte de los huesos largos se localiza la sustancia compacta? En la diáfisis. En la diáfisis, en el cuerpo del hueso. Ahora, ¿dónde se localizan los huesos irregulares en el cuerpo humano? A ver. Las vértebras. ¿En dónde? ¿En qué región? Cráneo. En el esqueleto axil. Bueno, seguimos avanzando. Ejemplos de huesos irregulares. ¿Quién me menciona? A ver, 2 ejemplos. Mandíbula y vértebras. Mandíbula y vértebras. A ver. 3 funciones de la... Aquí, diga 5 ejemplos de huesos neumáticos. A ver, ¿cuáles son los huesos neumáticos? Frontal, maxilar, frenos paranasales, senoides, etmoides. Nada, paranasales, no estoy inventando. Frontal, otro más. senos paranasales. Nada, malísimo, solo ahí. Temporal. Etmoides. 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 Maxilar. Mandíbula, falta uno. Estenoides.
y efenoide. Esos son, pero también son irregulares, acuérdense. Y neumáticos, esos 5 huesos, no se los olvide. O sea, lo pueden citar también como irregulares. Bueno, ya se acabaron los huesos. Vamos para la 88. Funciones de las articulaciones. Esta está muy sencilla. Vamos a buscar otra. A esta sí, la 69. ¿Cómo se clasifican las articulaciones desde el punto de vista filogenético? Filogenético. Continuas y discontinuas. Por la evolución, etc. Y hay unas intermedias. ¿Cómo se llaman las del centro? Que no la estudiamos casi. ¿Artrósica? Las semiarticulaciones o hemiartrosis, o articulaciones de tránsito también, como la sínfisis del pubis, que es una de ellas. Y ahí se empieza a formarse los primeros rudimentos de lo que es la cavidad articular después, en la sinovial. Una consulta, la parte del centro del hueso es cavidad medular, ¿no? No, de un hueso largo, la parte de un hueso, ten cuidado con el hueso que sea. Un hueso largo. El hueso largo es la diáfisis, el centro. Y dentro de la diáfisis es que está la cavidad. Cavidad. Que para verla hay que cortar el hueso, ¿no? Sí, pero el nombre de esa cavidad, ¿cuál es? Cavidad osteomedular. Gracias. Bueno, entonces acá mencione 2 características de las articulaciones continuas. A ver. ¿Quién responde eso? Bajo movimiento y se clasifican. Primero, que no tienen movimiento continuo, no hay cavidad articular. Otra característica, a ver. Ten cuidado. ¿Tejido cartilaginoso? Nada, no, esa no es la pregunta. Características o funciones pueden mencionar también de las continuas. Son medios de unión, ¿qué más? Son zonas de crecimiento de los huesos. Son zonas de plasticidad del esqueleto. ¿Está claro? Y ahí no tienen movimiento, no se lo olvide, porque ahí no hay cavidad articular. No hay movimiento. Bueno. Ahora aquí dice, ¿cómo se clasifican las articulaciones continuas de acuerdo al tejido que la forman? A ver. Las articulaciones continuas, que son las más antiguas evolutivamente, filogenéticamente. ¿Fibrosas? Laxo. Pueden ser fibrosas y cartilaginosas. Cartilaginosas. ¿Está bien? Esa es la respuesta a eso, ¿no? Ahora viene acá, mencionar 4 variedades de fibrosas. A ver, ¿quién puede responder eso? Esta pregunta. 4 variedades de articulaciones continuas fibrosas. Fontanelas, suturas, sinastrosis y... No, sinartrosis, ¿qué es? Sinartrosis. Atiende, sinartrosis no dice nada. Sinartrosis es sinónimo de continuo. Gonfosis. Estoy dando ejemplos. Ejemplos son las que son por tejido conjuntivo laxo. Entonces esas son, como tú dijiste, sutura, fontanela. Ahora, por tejido conjuntivo denso que se llaman sindesmosis. Sindesmosis, me confundí. Ponme ejemplo. Sindesmosis yo doy como ejemplo de radiocúbito. Esa articulación. Radiocúbito. La membrana interósea del antebrazo o de la pierna. Nada de radiocúbito, esos son huesos. O sea, la membrana, hay 2 membranas interóseas en nuestro organismo, una en el antebrazo y otra en la pierna. Que una es radio en cúbico de la del antebrazo. La de la pierna, una es peroné con la tibia. Entonces, esos son sindesmosis, como son los ligamentos también. Vamos a ir viendo acá. 73. ¿Cómo se denominan las fontanelas? Esta vamos a dejarla para cuando demos el cráneo. No se las voy a preguntar todavía. Entonces es fácil. Igual que ejemplo de suturas, tampoco. Eso después en el cráneo vamos a verlo ahora cuando vemos los huesos del cráneo la otra semana. Las articulaciones. La 76 también. Esta es importante. Aquí hay una variedad que no hemos dicho. A ver quién la recuerda. Voy a ir atrás.
Donde la pregunta mencione 4 variedades de articulaciones fibrosas. A ver, dígame otra que no dijimos. A ver, la de los dientes, ¿cómo se llama? Gonfosis. Gonfosis. Gonfosis, ¿eh? A la raíz del diente con el alvéolo, ahí hay un ligamento periodontal o periodonto. Ahora viene acá, esta, 77. ¿Cómo se clasifican las cartilaginosas por la estructura del cartílago? A ver. Sincondrosis y sínfisis. Claro. Sincondrosis cuando es cartílago hialino, sínfisis cuando es un fibrocartílago. Ten cuidado porque le puedo cambiar la pregunta. Ahora aquí dice, mencionar 3 ejemplos de sincondrosis en el cuerpo humano. A ver, ¿dónde hay ejemplos de esto? De sincondrosis. Ejemplos de sincondrosis en el cuerpo humano. Lo dijeron hace un momento. El cartílago del crecimiento. ¿Está bien? ¿Dónde más? En todas las zonas de crecimiento de los huesos hay sincondrosis. En la base del cráneo hay cantidad. Los cartílagos costales, en el caso de la primera costilla, el primer cartílago costal es una sincondrosis. ¿Está claro? A ver, mencione 2 ejemplos de sínfisis. ¿Cuáles son? Cuando el cartílago es fibroso, como medio de unión, pues entonces es una sínfisis. Ejemplo, uniones de disco. La rodilla. Uniones de discos intercostales. No, los discos intervertebrales y la sínfisis del pubis, ¿eh? Ahí solamente hay eso. Discos intervertebrales, sínfisis del pubis. Vamos a ver el 80, está bien importante. A ver, un alumno, para esto es un dibujito para que no se lo olvide, señor. ¿Cuáles son las características generales de las articulaciones sinoviales? O sea, de las diartrosis. ¿Quién responde esto? Por lo menos 5 características de estas articulaciones. Presentan ligamentos. A ver, Daniela dice que tiene ligamento. ¿Qué otra cosa? Presentan líquido sinovial. No son líquido sinovial. Otra característica. Uniones discontinuas. Articular. No, espera, uno solo, porque si no, sí nos confundimos. Daniela es la que está hablando. Entonces ella dice que hay líquido sinovial, que hay ligamento. ¿Qué más, Daniela? No son zonas de crecimiento de los huesos. Tienen una cavidad articular. Entonces, si no son zonas de crecimiento, ¿qué cosas son? Zonas de movimiento. Tienen movimiento. Esa es la primera característica. ¿Eh? Otra característica, vas por 3. Presentan caras articulares revestidas por cartílago articular. Cartílago hialino. Esa está bien. Otra más. Tienen una cavidad articular. Cavidad articular. Ya, perfecto. Bueno, así es más o menos como es la cosa. Vamos a ir viendo acá que hay otra pregunta. Ahora sí vienen los fibrocartílagos intraarticulares que tienen algunas sinoviales, no todas. Son excepciones, o sea que desarrollan dentro de la cavidad fibrocartílagos intraarticulares. A ver, aquí la pregunta es la forma. ¿Cómo se llaman los fibrocartílagos por su forma? Esto? Son 3. Menisco y labro. Menisco cuando tiene forma en media luna, ¿qué más? Disco y anillo. Disco y anillo. ¿Qué otro nombre tienen los anillos? Labrum. Labro. Labrum, labio, rodete. ¿Ahí? Tienen todos esos nombres. 82. Clasificación. ¿Cómo se clasifican las articulaciones sinoviales por el número de caras articulares? A ver, ¿cómo es esto? Pueden ser simples, compuestas, complejas y combinadas. ¿Cuáles son las que son complejas? Las complejas es la que se ha desarrollado dentro de la cavidad articular. ¿Cuáles son las complejas? No me ha dicho nada, no me ha respondido la respuesta.
la pregunta. Las que tienen fibrocartílagos en forma de meniscos y de disco, no anillos, que son las que dividen la cavidad articular en cámaras y hacen complejo movimiento articular. Léanse eso bien, Vamos a ver acá ahora, mencionar dos ejemplos de articulaciones simples. A ver, articulaciones simples, dos ejemplos, ¿quién sabe? El hombro y la cadera. El hombro y la cadera, las articulaciones interfalángicas. Las metacarpofalángicas, igual, las de metacarpo, la falange proximal, las metatarsofalángicas, también. La esternoclavicular, la del esternón con la clavícula. Hay muchísimas más, Vamos a ver otra pregunta. Dos ejemplos de compuestas. ¿Quién sabe? El codo y el tobillo. El codo, la rodilla, el tobillo, también, Tobillo. No se le olvide el tobillo. La radiocarpiana, ya verán eso cuando estudiemos ahí en la muñeca, la radiocarpiana también. Mencione dos ejemplos de articulaciones complejas. La rodilla y la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular. Ya, la ATM y la rodilla. La esternoclavicular también tiene un disco, Articulaciones combinadas. A ver, ejemplo. ¿Quién sabe? Combinadas. Articulación radioulnares, proximal y distal. La del antebrazo, perfecto. Interrado y la ulna, otro más. Temporomandibulares. La temporomandibular. Y todas las articulaciones que hay entre la fila proximal y distal del carpo y el tarso. Todas esas son combinadas. Las del tarso, entre la primera y la segunda fila, y las del tarso igual. Son combinadas. La de los procesos articulares de las vértebras, cuando vemos la columna también, son combinadas. Dice acá, ¿qué forma tienen las articulaciones monoaxiles? ¿Qué forma tienen? Dos formas solo tienen. ¿Cuáles son? Esto es básico. ¿Cuáles? ¿Qué forma? Geométrica. No saben eso. Está grave eso. Polea. Tienen forma de polea. La polea también se llama tróclea o gínglimo. Gínglimo también, Y la otra es cilíndrica. También le llaman trocoides. ¿Vale pivote? También, pivote también. Un cilindro. Ahora, por acá, ¿qué forma tienen? Las caras articulares de las vías axiles. Arriba, tres formas. ¿Quién la sabe? Condilar. Condilar, otra forma. Silla de montar. Sencilla. Y elipsoidal. Condilar, la rodilla o la ATM. Elipsoidal, la del radio con la primera fila del carpo, la radiocarpiana. En silla, para que sepan ya, la carpo metacarpiana del primer dedo y la esternoclavicular. Eso en silla. Vamos a ver acá esta otra. ¿Qué forma tienen las superficies articulares que estas, las poliaxiles? ¿Cuál forma pueden tener? Dos formas. ¿Cuáles son? Cotiloideas. Plana y Esféricas. y esferoidales, esféricas. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Planas, por ejemplo, en la columna hay entre los procesos articulares de las vértebras. Planas donde hay entre los huesos del carpo también, entre la primera y la segunda fila del carpo, y lo mismo en el tarso. Tarso metal. Esferoidales, ¿dónde? Esferoidales hay en el hombro, en la cadera. Pasamos a músculo.
propiedades de los músculos, nada. ¿De qué depende? ¿De qué depende la 91? ¿De qué depende la fuerza de contracción de un músculo? A ver. Es una ley. En la contracción de los músculos. Los músculos que más se contraen con mayor fuerza, ¿qué tienen? Diámetro, mayor diámetro. Mayor diámetro transversal, o sea que depende del diámetro del vientre muscular. Los músculos que tienen mayor fuerza son el psoas primero, que es el filete, psoas mayores. El otro es el macetero, el otro el temporal. Otro músculo, la faringe, los músculos de la lengua, todo eso se contrae en cantidad muy fuerte. Vamos a ver la 92, esta es importante. ¿Cuáles son las porciones de un músculo? El vientre y los extremos. ¿Los extremos cómo se llama? Cabeza. La cabeza, que también se llama origen del músculo. Origen. Que es el punto fijo del músculo. Cuando se contrae, lo que no se mueve muy poco. El hueso que casi no se desplaza. ¿Eh? El otro extremo, ¿cómo se llama? Inserción o cola. El tendón de inserción o cola, que es el que va a producir desplazamiento del hueso, que se va a mover por el otro extremo. Elementos auxiliares de los músculos, a ver, de trabajo muscular, ¿quién sabe eso? Fascia, huesos sesamoideos. ¿Ya? ¿Qué más? Bolsas sinoviales. Sí, bolsa y vaina sinovial. Ya. Y también hay vaina tendinosa también, ¿sí? Véanse bien eso ahí. Vamos a ver, esta está repetida, ¿no? Ah, no. A ver. Por la acción de los músculos. No por la función, sino por cómo trabajan, por la acción. ¿Cómo se clasifican los músculos? De esto le hablé en la clase. Antagonistas, agonistas. Eso. Antagonistas. Y sinergistas. Sinergistas. ¿Sabes? Agonistas. Y manejar ejemplos ahí de músculos que tengan esa función. Dice acá que, ¿y cómo se clasifican por el movimiento que realizan? A ver. Que también es por la función esto. Los abductores. Claro. Rotadores. Elevadores. Claro, hay los movimientos básicos, hay flexores, extensores, abductores, aductores, rotadores mediales, rotadores laterales. Elevadores, como tú dices, depresores también. Primero los movimientos básicos. Aquí dice la 97, ¿cuáles son los movimientos mecánicos que se observan en el organismo humano? A ver, ¿cuáles son? Biomecánica. Amemoideo, Amemoideo, que es de los leucocitos, a ver, ¿qué más? el vibrátil en el epitelio ciliado y el muscular en los músculos. El vibrátil de los cilios de las mucosas respiratorias. Y el otro es del aparato locomotor con los movimientos que realizamos. Un ejemplo de palanca de equilibrio. Esto hay que saberse en la articulación. La articulación atlantoaxoidea. Atlantoaxoidea, equilibrio. Muy mal, muy mal. Es atlanto-occipital, no axoidea. ¿eh? Perdón, atlanto-occipital. Wow. La del atlas, la primera vértebra de la columna con la base del cráneo, con el occipital. ¿eh? De fuerza, ¿dónde? Ejemplo. De fuerza, ¿están ahí ya todo eso? Está en los pies, de fuerza está en los pies cuando usted camina. Cuando usted camina, que se pone los pies así como de puntica así, ese es de fuerza. ¿Y de velocidad? El codo. El codo. Analizan eso bien y esto depende de la distribución de los brazos estos de fuerza y de resistencia y el punto de apoyo, cómo va variando. Doctor, sí. En 99 de fuerza sería no solo pies, tobillo, no sé, tobillo, sí, está bien, tobillo. No, no, más abajo, porque es en los, sí, el tobillo influye ahí, es el pie completo. Como cuando tú caminas, que al levantar el pie del piso,
por la contracción del tríceps ural, de los gastrocnemios, etcétera, que están atrás de la pierna. Pues ahí los dedos, en momento de flexionarse los dedos, sobre todo cuando está soportando el peso del cuerpo. Ok, gracias. Después viene aquí, mencionen los factores que influyen en los movimientos articulares. A ver, ¿cuáles esos son factores? Que tienen que ver con la amplitud. Se refiere a que sea un movimiento articular más amplio que otro, en una articulación. ¿De qué depende? Está ahí en biomecánica. Depende, fue una de las últimas cosas que expliqué en la última clase. Depende de, primero, las diferencias entre las áreas de las caras articulares de los huesos que se están moviendo uno frente al otro. A mayor diferencia, más amplio el movimiento. Depende de la cantidad de ligamentos. Entre más ligamentos, refuerzo una articulación, está más limitado el movimiento. Del desarrollo de la musculatura, ¿no? De los músculos que están alrededor de una articulación. Si están hipertrofiados, como digamos un pesista, etcétera, pues el ligamento, el movimiento es más limitado. Y de los huesos sesamoideos también, tienen que ver con los movimientos articulares. A ver, ¿esta quién la responde? Que la preguntamos de otra manera anteriormente. ¿Qué forma tienen las caras articulares de las articulaciones que realizan movimientos de deslizamiento? Planas. Planas. La superficie plana se desliza en todas direcciones. Por eso son poliaxiles. Dice aquí, ¿en qué articulación es típico el movimiento de rotación? Pivote. En los pivotes. Por ejemplo, en la articulación esa radioulnar proximal y distal que usted ahorita mencionó un alumno ahí. Ahí hay ese movimiento. En la articulación de pivote clásico es la que está entre las dos primeras vértebras, entre el axis y el atlas, atlantoaxil media, porque ahí son tres articulaciones, la que está en la línea media. La del diente del axis con el arco anterior del atlas. ¿En qué eje del cuerpo humano se realiza el movimiento de rotación? Vamos a ver qué longitudinal. Vertical. Vertical o longitudinal, está bien. Vertical mejor, ¿eh? ¿Cuáles son los movimientos angulares? Flexión, extensión, abducción y aducción. La flexión y extensión, ¿en qué eje es siempre? Sagital. Frontal. No, plano sagital. Eje. En el eje frontal. Tienen que Frontal, saberse los ejes con los movimientos. No varía esto en posición anatómica, si no se equivoca. En el eje frontal es que ocurre siempre flexión y extensión. El eje para la abducción y aducción, ¿cuál es? El eje sagital. El sagital, aquí sí va el sagital. ¿Y ¿en qué tipo de articulaciones se realiza la circunducción? Vamos a ver. La circundación donde se describe un cono imaginario. De poliaxial, pero... En las poliaxiles, o sea, en las esferoidales y en las planas, señor. Todavía no me aprendo los nombres. En el hombro, en la cadera, en la columna, etc. ¿Cuál sería, doctor? ¿Cuál es ahí? ¿Cuál es? En las poliaxiles, en las esferoidales y en las planas. En el hombro, en la cadera, en la columna, en la región cervical y en la región lumbar, que hay esos movimientos. ¿En qué eje del cuerpo humano se realiza la circunducción? A ver, ¿en qué ejes? A ver si saben esto. En todos. En los tres ejes y más, hasta los oblicuos. Ahí se combinan los tres movimientos, la flexión, la extensión, la abducción y la rotación medial y lateral. Dice aquí cómo se denominan los movimientos del ATM. Protracción, retracción. O sea, propulsión, que también se llama protracción. Retracción o retropulsión. Otro movimiento. Diducción.
deducción, que es a los lados, ¿no? A la derecha y a la izquierda, lo que hacen los rumiantes. Y el otro movimiento, Elevación y descenso. elevación y descenso. Y ya. Bueno, señores, aquí están todas las preguntas. ¿Qué les parece? Entonces ahora lo que tienen que ponerse a revisar bien todo esto. Claro, yo no les voy a poner las preguntas igualitas, olvídense de eso, porque son preguntas de selección múltiple. Yo se las modifico y entonces ya ustedes verán cómo responden. Despacio, sin apurarnos, para que no haya problema. El miércoles. El examen es 20 preguntitas en 20 minutos. Ustedes, Jordan, ¿a qué hora les toca el miércoles a ustedes? Igual que hoy, ¿no? 4:30. ¿Por qué no media hora? No, ninguna media hora, si hay 15 minutos, ya yo me estoy pasando 5 minutos por mi cuenta. Sí, esa es la misma. Entonces, si no se ponen a llamarse por teléfono y todo eso entre ustedes. Entonces, miren a ver, esta cuestión del... Ustedes tienen 4:30 el miércoles, ¿no? Jordan. Sí. Entonces, de 4:40, ¿no? Es de 6 a 7:40. No, que es 7:40. ¿A qué hora toca el miércoles, Jordan? A ver aquí, yo tengo aquí el horario. De 6 y 7:40. A ver, espérense, que después son los problemas. Vamos a ver con el horario y si entran tarde, pues tienen menos 6 PM a 7:40. A ver, déjame revisar que después el problema. Aquí está el horario, ¿eh? A ver, no, este es de farmacia. Bueno. A ver, ¿dónde está mi horario? A ver, calma, que esto no... Mira a ver si tienen alguna otra pregunta, me dicen. Si no, yo estoy concluyendo ahorita la actividad. Ustedes tienen que ponerse a estudiar bien otra vez todo para que no haya problema, ¿eh? El miércoles. Mañana va a estar feriado, inclusive. O sea que van a tener tiempo de sobra para vencer todo esto. Ahora no lo dejen todo para última hora porque si no se viene el problema. Aquí está la cosa. Entonces aquí tengo... Miércoles, aquí está, de 6 a 7:40, ¿no? Sí. ¿De 6 o de 6:10, Jordan? 6, a las 6. Bueno, pues ya tú sabes, 10 minutos para que entren, yo les voy a poner el examen de 6:10 hasta 6:30. Esa es la actividad que tenemos el miércoles exclusivamente. Después coordinamos tú y yo cómo vamos a dar lo otro, ¿eh? Para ya empezar las clases ya individuales de los huesos de la cabeza. Ok. Bueno, pues a estudiar, señores. ¿Algún alumno tiene alguna otra pregunta o algo que quiera tratar? Si no, yo cierro aquí el micrófono. No, doctor, no hay ninguna duda. Oye, ven acá entonces, mira a ver lo de los dibujitos también, para yo ir revisando mañana eso, ¿eh? Lo del cuaderno. Mañana dedicarme a revisar un poco todos los dibujos de ustedes. Hagan bien eso. Bueno, entonces cierro el micrófono y hasta el miércoles. Tienen que salir bien, ¿eh? A empezar bien el curso, no hay problema. Recuerden, a las 9 PM le voy a enviar los dibujos al profe. Bueno, te dejo eso a ti, que tú eres el jefe. Tú te encargas de organizar la cuestión. Nos vemos. Chao. Cierro el micrófono y hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta el miércoles. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Hasta luego, doctor. Luego, doctor.